A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Septiembre es el mes de la Biblia. No dejes de leerla. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. ¿Qué tal? Muy buenas, iba a decir buenas tardes, ya aquí es buenas noches. Supongo que será buenas tardes en otros sitios y buenos días en otros. Encantado de volver a estar aquí todos juntos. Totalmente, después de una breve pausa, en una por motivos pastorales y en otra por motivos de salud, pero ya estamos aquí nuevamente con mucho ánimo para continuar con este segmento de programas dedicado a la reflexión sobre el libro del profeta Daniel. Sean todos pues cordialmente bienvenidos. Saludamos a nuestros oyentes que nos acompañan en este momento en la transmisión de Radio Anglicana, aquellos que nos ven y nos escuchan también en la transmisión de las páginas de Facebook y también en la página web de radioanglicana.es. Les recordamos que continuamos con la reflexión del libro del profeta Daniel. Los capítulos del 1 al 6, seguimos reflexionando sobre estos primeros 6 capítulos del libro de Daniel y el tema de hoy es Daniel, un hombre fiel. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, algún comentario o algún aporte que quieran hacer en el transcurso del programa, lo pueden enviarnos su comentario o su pregunta o su duda a nuestro número de WhatsApp de Radio Anglicana, el 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34 si lo hacen de fuera de España. Comenzamos con un breve momento de oración. Reverendo, adelante. Te agradecemos, Padre nuestro, la oportunidad que nos das una vez más de poder con nuestros queridos hermanos y amigos de Radio Anglicana, el equipo y también todos los radioyentes, poder compartir estas reflexiones sobre el libro del profeta Daniel. Y aprovechamos también, Señor, en estos momentos, estos instantes consagrados a la oración, para pedirte de forma muy especial por los habitantes de la isla de La Palma que están sufriendo, que están padeciendo, que están en riesgo de no solamente la lava del volcán, sino también de los gases tóxicos y los temblores de tierra. Te pedimos que en esta hora de dolor tú les fortalezcas y les animes, así como a todos los que sufren en este mundo. Y te damos las gracias por escucharnos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, continuando con el profeta Daniel, Juan Mari, pues nos gustaría saber cómo, desde tu punto de vista, cómo vivió Daniel su fe en el único Dios en medio de un mundo y de una sociedad totalmente pagana, como en la que él se encontraba. Bueno, si nos fijamos un poco en las historias que narra el libro de Daniel, las historias que narra básicamente, como decíamos en los 6 primeros capítulos, que es lo que llaman la parte narrativa del libro,
Nos fijamos ahí, vamos a darnos cuenta de que todas estas tradiciones acerca de la figura de Daniel, lo que nos presentan es a una persona, un hombre muy joven en un principio, como habíamos dicho, y luego ya un hombre adulto, incluso un hombre ya entrado en años, que en ningún momento de su trayectoria vital allí, en las cortes paganas o en las sociedades paganas que has mencionado, en ningún momento pierde de vista, en ningún momento se olvida de quién es realmente o qué es realmente. Es decir, que la figura de Daniel es la de una persona que, aún arrancada brutalmente de lo que era su medio original, la ciudad de Jerusalén, en fin, el palacio real donde se había criado, su familia, en fin, todo lo que a él le rodeaba, bueno, pues aún arrancados de esa situación que vivían de niños y en su primera adolescencia, tanto Daniel como sus amigos, los príncipes judíos que mencionaba el capítulo primero, fijémonos bien que ellos se proponen vivir y vivir de una forma rigurosa conforme a la herencia religiosa que habían recibido de sus padres, y realmente lo consiguieron. Es decir, que digamos que la respuesta a la pregunta tendría que ser, pues probablemente una plena convicción por parte de Daniel y por parte de sus amigos de no olvidar sus raíces, de no olvidar la herencia religiosa que habían recibido. Y como decimos, sin duda alguna, lograron con creces mantenerse firmes en este propósito. Menciónanos algunos ejemplos, Juan Mari, ejemplos concretos de esta fidelidad que Daniel manifiesta o encontramos en Daniel. Pues sí, miran, dentro de estos capítulos que hemos dicho, los capítulos del 1 al 6, pues podemos encontrar varios ejemplos, ¿no?, de esta fidelidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el primero de los capítulos, el capítulo 1, se dice que estos jóvenes recién llegados a Babilonia van a ser ingresados en la corte real, como habíamos dicho. Allí se les va a ofrecer pues una formación, se les va a ofrecer una educación conforme a los patrones de la corte imperial babilonia, pero ya desde el primer momento nos encontramos con un detalle. Tanto Daniel como sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, ya toman una decisión que es drástica, y es que ellos no van a querer consumir alimentos de la mesa real. ¿Por qué razón? Porque los alimentos de la mesa real eran, conforme a las costumbres de aquel tiempo, en primer lugar, ofrecidos a las divinidades de Babilonia, ofrecidos a los ídolos paganos. Tanto para Daniel como sus amigos, como judíos fieles que eran, comer animales sacrificados, o no solamente animales, cualquier producto ofrecido a ídolos era una cosa abominable. Y aunque ello les pudiera crear algún tipo de conflicto o algún tipo de problema con todos aquellos que los vigilaban o todos aquellos que velaban por su educación, ellos se van a mantener firmes, serán fieles a esa norma que sus padres les habían transmitido. Si vamos al capítulo 2 muy rápidamente, pues veremos que en el episodio en que el rey Nabucodonosor, irritado, decide la muerte de todos los sabios de Babilonia, incluidos Daniel y sus compañeros que formaban parte de aquel grupo, pues ellos, en vez de intentar darse a la fuga, que no hubiera sido posible, ellos lo sabían muy bien, no era fácil entrar o salir del palacio imperial de Babilonia, pues ellos lo que van a hacer es buscar el cuidado de Dios, es decir, van a pedirle a Dios en oración que los proteja e incluso que les dé la solución al problema planteado por el rey. Por ir muy rápido, en el capítulo 3, el episodio de aquella famosa estatua de oro que el rey Nabucodonosor ordena erigir y que además se le rinda un culto, pues aquellos jóvenes judíos no aceptan de ninguna forma rendir culto a ningún ídolo humano. Ellos solamente adoran a su Dios, y eso a riesgo de su vida. Por no cansar a nuestros amables radioyentes, en el capítulo 6 se narra la historia de, ya no eran los babilonios, ya era Darío el Medo, otro monarca completamente distinto, que ordena, bueno, por una serie de instigaciones palaciegas y de
intrigas más que nada, ordena que en un plazo determinado no se le adore más que a él. Sin embargo, Daniel sigue con su costumbre piadosa de orar un determinado número de veces al día, inclinado en dirección a Jerusalén, aunque ello le cuesta ser arrojado al foso de los leones. Y en los otros capítulos que no hemos mencionado, pues también hay evidencias de que Daniel en todo momento, Daniel y sus compañeros, o al menos en todo lo que estas tradiciones conservan recuerdos de ellos, Daniel y sus compañeros se van a mantener fieles y firmes a la fe, en la fe, fieles a la fe que habían recibido. ¿Cuál era el fundamento o en qué se fundamentaba la fe del profeta Daniel, Juan Mari? Bueno, aquí vamos a decir algo que a veces se ha comentado o a veces incluso ha quedado escrito por ahí en artículos, en libros, en algunos comentarios. Hay quien ha dicho, o hay quienes, porque no solamente uno solo, hay comentaristas que han dicho que la fe de Daniel y sus amigos, o la fidelidad a Dios de Daniel, del joven Daniel y de sus amigos, no era tanto una cuestión religiosa como una cuestión más bien identitaria, una cuestión cultural. Es decir, arrancados de su patria, arrancados de su entorno familiar, arrancados de su cultura a la fuerza. Ellos no van a Babilonia cautivos porque lo quieran, sino porque son llevados. Lo mismo que se da en otros muchos casos. Según dicen, estas personas adquieren la firme decisión de mantener su identidad nacional y su identidad cultural contra viento y marea. Entonces, dicen quienes piensan así, Daniel y sus compañeros no tienen realmente una fe religiosa, sino que lo que hacen es manifestar una identidad cultural, una identidad que no quieren perder. Bueno, no vamos a decir nosotros que no hubiera en realidad mucho de todo esto en las actitudes de Daniel y sus amigos, conservando aquello que habían recibido de niños. Pero, atención, no podemos olvidar que en el capítulo 9 del libro de Daniel y concretamente en los versículos 1 al 19, que es donde se nos narra esa gran oración que eleva el profeta Daniel a Dios por su pueblo, en ese pasaje encontramos que la fe real de Daniel, aunque no negamos que tuviera mucho de identidad cultural o identidad nacional judía, en este capítulo y en estos versículos que hemos mencionado, Daniel 9, 1 al 19, se evidencia claramente que la fe de Daniel se cimenta por encima de todo en las promesas de Dios. Es curioso que sea precisamente en este pasaje, Daniel 9, 1 al 19, el único lugar de todo el libro de Daniel donde a Dios se le llama o se le designa con el nombre sagrado de Yahvé o Jehová, como dicen algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, la versión clásica Reina Valera. Es el único lugar donde a Dios se le llama por ese nombre que él había revelado a Moisés. Lo que significa que es evidente ahí que Daniel lo que hace es entroncar con las raíces religiosas de su pueblo. Daniel se identifica con su pueblo, Daniel se identifica con la fe de su pueblo, y aunque él entiende plenamente que su pueblo Israel, en su caso concreto, el reino de Judá, del cual él procedía, y de la familia de David, habían fracasado por completo en la fidelidad a Dios, no se habían mostrado fieles a Dios. Daniel mismo confiesa en esa oración el pecado de su pueblo, y algo muy importante, él se identifica con ese pecado. Él no dice nunca, mi pueblo ha sido pecador, yo no. No, al contrario, él se identifica con su pueblo y dice, nosotros hemos pecado, nosotros no hemos hecho lo que tú querías, no hemos sido fieles, no hemos sido obedientes a ti. En esa oración, el profeta Daniel reconoce que hay unas promesas que Dios ha dado a Israel y que se van a cumplir. Es decir, el capítulo 9, versículos del 1 al 19, evidencia que la fe de Daniel no era simplemente una cuestión cultural, aunque como decimos pudiera tener también mucho de ello, ¿por qué no?
sino que Daniel es realmente un creyente, lo que hoy diríamos un creyente fiel, un creyente modélico, un creyente que pues no tiene miedo de vivir su fe hasta las últimas consecuencias cuando ello es necesario. Y algo muy importante, Daniel es un creyente compasivo para con sus hermanos. Reconoce el pecado de sus hermanos, pero se identifica con él. Reconoce los errores de sus hermanos, pero él mismo se autoinculpa, diciendo que él forma parte también de ese pueblo que no ha sido fiel, de ese pueblo pecador. Y lo más importante de todo, Daniel tiene una fe cimentada en la esperanza. Él espera que Dios actuará para la salvación de Israel. Es decir, la fe de Daniel, la fe del grupo de judíos que representa Daniel en la corte de Nabucodonosor, es una fe muy bien fundamentada, muy bien cimentada, una fe basada en las tradiciones sagradas de Israel, que sin duda él y ellos habían aprendido desde niños, pero que no se limitaban a ser simplemente la fe de sus padres, las creencias de sus padres o la historia de sus padres, sino que Daniel, y se supone sus amigos también, hacen de todo ese legado cultural y de todo ese legado de fe su propia fe, su propia religión, su propia creencia y desde luego su propia fidelidad. En la interpretación del escrito en la pared, Daniel aprovechó para dar a conocer parte de los mandamientos antes de interpretar las palabras Mené, Tekel y Uparsin. Sí, así es, ciertamente. Ciertamente. Fijémonos que según lo que nos narra el libro de Daniel, las tradiciones que hay sobre, se habían conservado en aquel momento sobre el libro de Daniel, veremos que es un hombre que, como se decía al principio, ¿verdad? La primera pregunta que habías hecho, que era pues cómo era posible que viviera su fe o que aquella gente viviera en su fe en medio de unas cortes, unas sociedades hostiles, ¿no? Paganas. Bueno, pues nos damos cuenta de que tanto Daniel como sus compañeros, y en este caso concreto Daniel, en este relato del capítulo 5, esto es emblemático, lo hacen todos, pero aquí se ve con mucha claridad, Daniel aprovecha cualquier momento, cualquier oportunidad que se le brinda para dejar un testimonio claro de que él es creyente y de que él es creyente en un Dios diferente del que adoran aquellos que están a su alrededor. También tengamos en cuenta un detalle, y esto es algo que ha sorprendido a muchos, pero que es una realidad. En ningún momento Daniel manifiesta un ataque abierto o una hostilidad abierta contra las creencias de los demás. No vamos a encontrar en las palabras de Daniel, por ejemplo, al rey Nabucodonosor, una acusación diciendo los dioses en que tú crees son falsos o es mentira lo que tú crees. Nunca encontramos esas palabras. Pero sí que encontramos palabras expresadas de forma positiva que evidencian que Daniel tiene una fe muy bien cimentada en un Dios diferente, en un Dios que había hablado a su pueblo y, como muy bien se ha dicho, en un Dios que había dejado un legado a su pueblo, había dejado pues toda una instrucción que luego nosotros llamamos, o los judíos llamaron después, la ley, ¿verdad? Toda una instrucción que debía guiar la vida del pueblo, pero que el pueblo desgraciadamente no fue fiel. Pero sin embargo Daniel en ese momento, o en esos momentos concretos en los que vive, él sí que se muestra fiel. Daniel no tiene temor de manifestar su fe, incluso ante monarcas. No olvidemos que, como habíamos dicho en su día, Daniel es un altísimo funcionario de estas cortes imperiales, es alguien respetado, alguien querido, alguien que los propios reyes escuchan o a quien los propios reyes consultan. Por lo tanto, Daniel no tiene miedo de decir claramente que su fe no es la misma que la de los demás y que es una fe que él profesa contra viento y marea. Los diferentes animales y materiales con que estaban hechos en las visiones de Daniel representaban a los imperios o tenían otra intención.
Bueno, esa pregunta me parece que la vamos a responder con más detalle en uno de los programas siguientes, ¿verdad? Entonces, remitimos a uno de estos programas siguientes lo que podemos decir acerca de este tema, pero podemos avanzar ya algo. A ver, las visiones que tiene el profeta Daniel, tal como se describen en su libro, y que sin duda alguna forman parte de una tradición ya consolidada, según la cual la figura de Daniel había sido la de alguien que estaba en contacto directo con Dios en medio de un entorno pagano y de un entorno hostil. A ver, todas estas visiones, si las comparamos un poquito con lo que se conoce del arte, y se conoce bastante, del arte de estos pueblos antiguos, como eran los babilonios, como van a ser luego los persas, en fin. Bueno, pues vamos a ver que esas visiones pues, están perfectamente bien entroncadas, perfectamente bien enraizadas en aquel mundo y en aquella cultura. Y desde luego su significado, esto ya lo remitimos para un programa posterior, su significado es de gran importancia. Lo fue para el pueblo judío de aquel momento, lo fue para el pueblo judío del momento en que se escribe, en que ve la luz el libro de Daniel, y desde luego lo es también para nosotros los creyentes cristianos del día de hoy. Volviendo con Daniel, con esto que hablábamos del fundamento de su fe, la fidelidad, su valentía en medio de la sociedad en la que se encontraba. Entonces podemos entender, Tellería, de que la fidelidad de Daniel es una gran victoria de Daniel. Es una victoria enorme, una victoria, vamos a decir, tremenda, ¿verdad? Pero yo, más que como una victoria del propio Daniel, que sin duda lo es, humanamente hablando lo es, yo preferiría decir que es una victoria del Dios de Israel, ¿verdad? Y hablando ya en términos cristianos, una gran victoria de la gracia de Dios que, por una disposición especial de la divina providencia, se manifiesta a través de Daniel en aquel mundo en el que le tocó vivir. Pero no solamente es una gran victoria. Vamos a decir también que la fe de Daniel, para todos los que hoy somos creyentes cristianos, o incluso para los que sean creyentes judíos en el día de hoy y que lean el libro de Daniel y lo lean con dedicación, lo estudien con respeto, con cariño, para todo creyente en el Dios único, que viva en el siglo XXI, que viva en nuestra época, la figura de Daniel, la fe de Daniel, la fidelidad de Daniel, no solamente es una gran victoria, sino yo diría que también es un gran modelo a imitar, un gran modelo, humanamente hablando, un gran modelo a imitar. Pero cuidado, siempre con una enorme, atención a esto, una enorme dosis de realismo. Por una razón. A ver, el libro de Daniel en ningún momento oculta o en ningún momento tapa o desdibuja o deja de lado o simplemente ignora o no menciona, en ningún momento deja de hablar claramente y de describir la cantidad de problemas, la cantidad de tribulaciones por las que pasaron Daniel y sus amigos, precisamente por causa de su fe. Es decir, que lo que algunos a lo mejor tendrían la tentación hoy, ¿verdad?, de leer en el libro de Daniel, que es un aparente triunfalismo, es decir, Daniel por todas partes que va, vence, Daniel por allá donde él se coloca, pues todo le va bien. Cuidado con esto, ¿eh? Ese aparente triunfalismo es simplemente aparente, no es una realidad. Si leemos esos relatos, por ejemplo, los que se han anunciado hoy, ¿no? Capítulos 1 al 6, si leemos esos relatos y los leemos con atención, nos vamos a dar cuenta de que tanto Daniel, el profeta, como sus amigos, sus compañeros, vivieron circunstancias tan sumamente graves que se puede decir que su vida, bueno, se puede decir, ¿no? De hecho está, la vida de estas personas estaba siempre al borde del precipicio. Sería un error muy grande en nuestros días
utilizar el libro de Daniel o utilizar los relatos narrativos, los relatos históricos que se llaman del libro de Daniel como una especie de manual de victoria absoluta de los fieles en el mundo frente a la hostilidad de los enemigos de la fe, etc. Pensemos que los relatos del libro de Daniel, volvemos a insistir, son relatos muy realistas que no ocultan la verdad de que la vida de Daniel, la vida de sus amigos, estuvo pues pendiente de un hilo muchas veces, o como se diría en un castellano muy coloquial, se jugaron la vida constantemente. Y eso nunca es una situación agradable, y si Daniel y sus compañeros eran seres humanos como somos todos nosotros, probablemente estuvieron sometidos a grandes presiones ya desde su juventud y estuvieron sometidos a lo que hoy llamaríamos un estrés muy grande, que sin duda pues les haría sufrir en gran medida. La victoria realmente, aunque humanamente se podría decir es la victoria de Daniel o la victoria de la fe de Daniel o de los amigos de Daniel, cuidado, la victoria en realidad es la de Dios. Dios hace que estas personas, Daniel y sus amigos, aparezcan en el relato como, no como grandes héroes, atención, sino precisamente como grandes instrumentos de su gracia, grandes instrumentos escogidos que iban a dar testimonio de la fe en el Dios único y verdadero ante paganos que o no lo conocían bien o tenían del Dios de Israel ideas pues probablemente muy estrambóticas, como se solía tener normalmente de cualquier Dios que no se adorara en el propio país, ¿verdad? Siempre se veía a los dioses de los demás países como pequeños, siempre se los veía como débiles, siempre se los veía como dioses pues muertos, especialmente si el pueblo que adoraba a ese Dios era vencido. El hecho de que Daniel y sus amigos presenten incluso ante paganos que los han vencido, ¿verdad? Y que se los han llevado cautivos a su país, que presenten la realidad de ese Dios al que ellos adoran como un Dios que todo lo puede y un Dios que dirige todas las cosas, es un testimonio muy fuerte, un testimonio muy grande, un testimonio que es verdaderamente revulsivo en la idea de que el Dios de los judíos, aparentemente un Dios inferior, aparentemente un Dios vencido o incluso un Dios muerto, es en realidad ni más ni menos que el Señor. Es decir, el Señor que dirige no solamente a los judíos, no solamente a Israel, sino que incluso dirige a todas las naciones. Y esto lo vamos a ver también con más detalles, si Dios quiere, en un programa posterior. ¿Qué piensa, reverendo Tellería, de las especulaciones de que en realidad Daniel no era un nombre de persona, sino un nombre simbólico, Dan, juez, y el Dios, que vendría a significar Dios es juez? ¿Qué piensa? Bueno, vamos a ver, la inmensa mayoría de los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento tienen nombres parlantes, ¿eh? Es decir, nombres que tienen un significado muy concreto. A ver, el hecho de que los personajes de la Biblia tengan ese nombre, pues evidentemente no hay que olvidar que el Antiguo Testamento es, bueno, los diferentes escritos que componen el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, uno de ellos, son unas auténticas obras maestras de la literatura no ya judía, sino de la literatura universal, de la literatura de la humanidad, del género humano, ¿verdad? Es evidente que los autores de los libros sagrados, que eran, como hemos dicho muchas veces, y no nos cansaremos de decir, grandes maestros del idioma o de los idiomas en los que escribían, sabían jugar muy bien con el significado de las palabras y sobre todo con el significado de los nombres de los personajes, que es muy evidente
que cuando hoy nosotros leemos el libro de Daniel o leemos cualquier otro libro del Antiguo Testamento, estamos leyendo no una crónica periodística o una crónica histórica de hechos acaecidos, sino toda una reflexión posterior acerca de personajes y de hechos que habían vivido o que habían tenido lugar en el pasado. Eso hoy no se puede negar. Y que por lo tanto muchas veces las nomenclaturas pueden obedecer a un programa teológico muy bien determinado por parte del autor, o de los autores concretos de los libros de la Biblia, pero al mismo tiempo ello no es un obstáculo para reconocer que esos personajes fueron personajes auténticos, personajes reales, personajes que la tradición judía, las tradiciones orales judías, habían conservado recuerdo de ellos, recuerdo de palabras dichas por ellos, recuerdo de hechos protagonizados por ellos, pero cuando escriben, cuando ponen por escrito esas tradiciones, hacen que siempre el gran protagonista de esos hechos, de esos actos, de esas gestas, no sean los propios personajes en sí, sino Dios que está con ellos o Dios que está por detrás del escenario moviendo los hilos de la historia. Es decir, en principio no tenemos por qué poner en duda que Daniel haya sido un personaje real. Más todavía, un personaje muy real, muy real de la historia judía, que haya vivido en un momento crucial, crítico dicen, el momento más crítico de la historia del antiguo Israel, sin duda alguna es cierto, que es la destrucción de Jerusalén y, en fin, el fin de todos aquellos reinos hebreos, de la dinastía de David y el comienzo del pueblo judío como tal, ¿no? Ya no del gran pueblo hebreo de las 12 tribus, sino simplemente de una tribu en particular, que es Judá, y la tribu de Benjamín que la acompaña, y algunas personas que procedían de las otras. El pueblo judío, sin duda alguna, es cierto, es así, y no podemos, en principio no tenemos por qué dudar que se haya conservado el recuerdo real de personajes que existieron realmente y que marcaron de tal manera, que impactaron de tal manera al pueblo judío, que se conservó su recuerdo, sin duda alguna. Personajes reales. En Ezequiel 14:14 encontramos una referencia a Noé, Daniel y Job como prototipo de personas justas, cuando se supone que Daniel o no había nacido o apenas se le conocía. ¿Qué tal la especulación acerca de que Daniel era un prototipo de sabio oriental? Y que nos encontramos entonces ante un caso de pseudografía, como los salmos que se le atribuyen a David o los sapienciales que se le atribuyen a Salomón. Muy buena la pregunta y desde luego importante, porque ese pasaje de Ezequiel, son 2 ocasiones, me parece, en las que, si mal no recordamos, en las que el profeta Ezequiel menciona a Noé, menciona a Daniel y menciona a Job, ¿verdad? Como 3 grandes prototipos. Bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña salvedad, y es que en el texto hebreo masorético, el texto hebreo, digamos, oficial, ¿no?, sobre el cual se fundamentan las traducciones que hacemos actualmente del Antiguo Testamento, no menciona a Daniel. Eso es una lectura que encontramos, por ejemplo, en la versión Reina Valera, la versión Reina Valera, que es la versión hoy por hoy todavía más extendida en el mundo protestante y evangélico de lengua española, pero el texto original no menciona a Daniel, sino que menciona a un personaje mitológico, a una figura mitológica, prototipo del gran sabio, que se llama Dan-el, no Daniel. Ahí lo que ocurre es que hay una pequeña confusión y automáticamente pues algunos han querido entender que ahí se hablaba del profeta Daniel, que efectivamente debió ser contemporáneo del profeta Ezequiel, aunque mucho más joven que él,
Ezequiel ya era un hombre adulto cuando fue llevado a Babilonia, mientras que Daniel era un jovencito, ¿no? Un jovenzuelo, como se suele decir, de la corte real. Probablemente no se conocieron nunca en Jerusalén. Ezequiel formaba parte del círculo sacerdotal o de los círculos sacerdotales del templo. Daniel era príncipe, ¿no? Se ha hecho esa asimilación, pero en realidad no es exacta. Si consultamos otras versiones de la Biblia, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, como por ejemplo la versión que vemos aquí, Cantera Iglesias, una versión crítica, o también la Biblia traducción interconfesional, que es una buena versión, BTI le llaman, veremos que ahí aparece el nombre de este personaje, de este sabio bien escrito. Es Danel, o como ponen a veces Dan, un pequeño apóstrofo, o a veces un guión, Dan-el, no Daniel. Daniel es otro personaje. Pero, desgraciadamente, esa lectura que tiene la versión Reina Valera, que es una lectura errónea, pues ha llevado a confusión a muchos. No es la misma persona, son dos personajes diferentes. Últimamente la corriente vegana ha cogido mucho auge con esto de la dieta mediterránea, el buen comer, el cuidarse. Y algunos pues ven con agrado esa dieta vegana que se impuso Daniel. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de ello? Bueno, evidentemente Daniel no era ni era lo que hoy se llama vegano, ni lo que en otros momentos han dicho vegetariano o lo que sea. No es exactamente vegetariano y vegano lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, no, Daniel, la actitud de Daniel y la actitud de sus compañeros en el capítulo primero de su libro no es una actitud dietética, es una actitud de fidelidad ante el gran escrúpulo de los fieles judíos a ingerir alimentos que habían sido previamente consagrados a ídolos, es decir, a dioses falsos. De hecho, en el propio libro de Daniel, un poquito más adelante, si no recordamos mal, porque no lo tenemos aquí delante, pero si no recordamos mal, en el capítulo 10, Daniel habla de un periodo de ayuno y oración al que se consagró, una práctica muy típica de los judíos a partir de la cautividad de Babilonia. Y es curioso que las palabras que dice es que ni comió carne ni tomó vino. Es decir, que Daniel, como todos los judíos de su momento, pues era una persona que comía absolutamente de todo aquello que no estuviera estrictamente prohibido por la ley de Moisés o por los prejuicios o los escrúpulos de los judíos ante ciertos alimentos que ellos consideraban inmundos, y que los consideraban inmundos no por razones dietéticas, sino por razones de tipo religioso y de tipo ritual. El hecho de que Daniel haga esa afirmación en el capítulo 10, que no comió carne ni bebió vino, quiere decir que eso formaba parte de su dieta normal. Lo que ocurre es que, como decimos en el capítulo primero, el joven Daniel y sus amigos, al ser confrontados, siendo pues realmente pues unos chicos jóvenes, a la realidad de un mundo diferente al suyo, una cultura diferente a la suya, a un sistema religioso diferente al suyo, en el que toda la comida real, toda la comida que pasaba por la mesa real y ellos comían de la mesa real, tenía que ser primero sacrificada a los ídolos u ofrecida o presentada a los ídolos. Eso hizo que sus escrúpulos como judío fiel le impidieran aceptar aquella comida, y por lo tanto pues se alimentó de una manera distinta, pero ya digo, no por principios dietéticos, que en aquella época no era un concepto que estuviera vigente, sino por una cuestión de fidelidad a principios religiosos. Y esa práctica pues ha sido la práctica judía, digamos, de los judíos fieles, de los judíos ortodoxos, de los judíos seguidores de las leyes de Moisés, prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Hay que llegar ya al cristianismo, es decir, al Nuevo Testamento, para que se entienda claramente que lo que se ofrece a los ídolos, pues en realidad esos ídolos no tienen ningún valor, porque no son dioses reales, no son dioses que existan, de manera que un cristiano
no está ya un cristiano, que se supone que la fe cristiana es una fe madura, ha dado un paso, o varios, más allá del judaísmo, pues la fe cristiana ya no está vinculada y no está atada a un temor a los ídolos o a un temor a la contaminación que puede, contaminación ritual, por supuesto, que pueden generar los ídolos. El ídolo no es nada, dirá San Pablo, y por lo tanto, pues no, ya no es un problema para nosotros, pero sí que lo era en la época de Daniel, y Daniel, como hemos dicho, fue fiel a sus principios, a los principios que él había recibido desde la infancia, conforme a la luz que tenían en aquella época, naturalmente. Tenemos una pregunta, Juan Mari, pero es en relación al tema anterior, ya que el hermano que nos la formuló lo hizo en base a una de las repeticiones de nuestro programa. Entonces, aprovechando ya que estamos a punto de finalizar, pues la sacamos al aire. Y sería, si Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo aproximadamente, ya había surgido la raíz pecaminosa de Antíoco IV Epífanes y la abominación de la desolación, o sea, el altar de Zeus en el segundo templo. Luego, técnicamente hablando, dichos hechos ya habían pasado entonces cuando fueron escritos y no fueron profetizados. O puede ser que Daniel realmente los profetizara en la cautividad de Babilonia y que fueran compilados en forma de libros, tal y como los conocemos hoy, unos 400 o 300 y pico años después. No nos tendría que extrañar nada que el profeta Daniel hubiera podido prever, no como ser humano, sino como profeta de Dios. No nos tendría que extrañar nada que Daniel hubiera recibido una advertencia por parte de Dios acerca de las tribulaciones que iba a sufrir su pueblo. No tenemos más que leer, por ejemplo, el capítulo 7 del libro de Daniel, que lo veremos si Dios quiere muy pronto, para darnos cuenta de que en la forma, en la teología, en el pensamiento de Daniel, y también luego más tarde de quienes iban a poner por escrito su libro, está la idea de que Dios dirige la historia, pero que en esa dirección de la historia entra, o sea, a Dios no se le escapa de las manos, no es algo que surja de improviso para él o algo que él no haya podido prever, ni mucho menos, pero en esa dirección de la historia Dios contempla a quienes van a perseguir a su pueblo, a quienes van a hacer daño a su pueblo, a quienes van incluso a profanar todo lo que es santo, todo lo que en su pueblo se considera santo. Lógicamente, cuando se escribe el libro de Daniel, que se escribe, como muy bien nos indican los mejores autores que hay hoy, en la época de la sublevación de los macabeos, evidentemente, el autor o los autores que ponen por escrito o recopilan todas las tradiciones del libro de Daniel encuentran en esa profanación del templo de Jerusalén perpetrada por el rey Antíoco IV Epífanes, pues el cumplimiento pleno de aquel oráculo. Pero no es impensable, ni mucho menos, que Daniel hubiera podido, como profeta de Dios, como siervo de Dios, prever esas tribulaciones que el pueblo iba a sufrir e incluso esa profanación. Evidentemente, no son ideas incompatibles. O entendemos. Hemos recibido más preguntas, Tallería. La estricta fidelidad de Daniel a la religión de sus padres hace que en repetidas ocasiones se vea sometido a grandes peligros, resaltando que el Señor lo libra de todos los males. Esto fortalecía su propia fe y era mensaje de esperanza para los otros cautivos o para sus lectores en el futuro. Pues era un mensaje, evidentemente, probablemente en primer lugar, para los propios judíos que estaban viviendo con Daniel la propia cautividad. En segundo lugar, evidentísimamente, para quienes fueron los destinatarios primeros ya del libro escrito de Daniel, siglo II, la época de la gran persecución orquestada contra los judíos, a la que respondió la sublevación de los macabeos. En tercer lugar, para todos los creyentes de todas las épocas, en el sentido de que, atención,
Eso no quiere decir, ni mucho menos, que en todas las épocas los creyentes perseguidos vayan a, o vayamos a, si nosotros formamos parte de ellos, vayamos a ser milagrosamente liberados, por ejemplo, de grutas de leones o de peligros por un estilo. Al contrario, la figura de Daniel, la figura de este Daniel que es protegido por Dios en medio de tribulaciones muy grandes, en este sentido es una figura, una de estas figuras que se llaman en el lenguaje de los técnicos que estudian la Biblia figuras corporativas, que lo que hacen es, independientemente de referirse por supuesto al personaje real que fue Daniel o que se llamó Daniel, se refieren también al pueblo de Dios en su conjunto. El pueblo de Dios en su conjunto hoy, ya hablando en términos cristianos, la Iglesia Universal de Cristo en su conjunto, aunque sufra, y de hecho sufre, persecución, o aunque sufra, y de hecho sufre tribulación, quizás no en nuestros países occidentales, que son países de cultura cristiana, pero sí en otras, desgraciadamente, muchas partes del mundo, a pesar de todo eso, la Iglesia permanece siempre. O sea, la Iglesia está llamada, evidentemente, a ser testigo. Ahora ya hablamos como cristianos. La Iglesia está llamada a ser testigo del Señor en cualquier momento de la historia donde viva o en cualquier parte del mundo en el que esté ubicada. Y la esperanza que transmite, entre otros, el libro de Daniel, es que Dios protege a su pueblo y que aunque las tribulaciones sean muy grandes o las persecuciones sean muy fuertes, la Iglesia permanecerá. Y haciendo un pequeño inciso, podríamos decir que lo mismo encontramos en el libro del Apocalipsis de San Juan, donde, dirigido, como sabemos, a 7 iglesias muy concretas, que son las destinatarias del libro, en esos mensajes a las 7 iglesias se habla claramente de persecución y se habla claramente de personas que han perdido la vida, incluso se menciona alguna por nombre, pero eso no quiere decir que la iglesia vaya a desaparecer, porque la promesa del testigo fiel que inspira al apóstol Juan el libro del Apocalipsis, la promesa del testigo fiel es que siempre van a estar allí. Es decir, la figura de Daniel realmente lo que hace es dar aliento, dar ánimo a los creyentes de su momento, de la época en que el libro vio la luz, y a todos los creyentes que hemos vivido después y los que vivirán, si Dios quiere, en tiempos futuros, como una evidencia de que Dios guía y protege a su pueblo. Rápidamente te diría, porque de esto también ya habíamos hablado en el primer episodio de este segmento de reflexiones del libro de Daniel. Hablábamos sobre esto, por eso rápidamente. ¿Por qué razón en la Biblia griega Daniel está entre los libros proféticos y en la hebrea entre los escritos? Sí, si mal no recuerdo, efectivamente, como tú muy bien dices, ya se había comentado algo así, porque al ser el libro de Daniel un libro tardío por su redacción, ahí no entramos en la historicidad o no historicidad de los relatos, que eso es otra historia, pero al ser un libro de recopilación tardía, o sea, o de puesta por escrito de redacción tardía, los judíos, cuando elaboraron su canon, lo colocaron en la tercera parte, que era la parte, pues, de los libros más recientes. Los profetas, o lo que los judíos habían considerado habitualmente como profetas, pues habían vivido y habían predicado, y probablemente, bueno, en algún caso seguro, ¿no?, sus tradiciones habían sido sus enseñanzas puestas por escrito, algunos antes de la propia cautividad de Babilonia, por ejemplo Amós, por ejemplo, pues el libro de Isaías en alguna de sus partes, otros durante la cautividad, como por ejemplo Ezequiel, Jeremías, y otros después de la cautividad, como por ejemplo Zacarías, bueno, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Y también el profeta Joel, según dicen algunos, las profecías de Joel, según dicen algunos estudiosos. Daniel ya ve la luz, como decimos, en una época muy tardía, ya en el siglo II a.C., de forma que es probablemente, de todos los libros del Antiguo Testamento canónico judío, de la Biblia hebrea, el más reciente, siglo II. Entonces, claro, es un libro que los judíos colocan al final. No porque, a ver, atención, esto yo recuerdo haber hablado en su día con una persona que era de fe judía, era un profesor de hebreo, y que le pregunté, pues, ¿qué ha pasado con el libro de Daniel? ¿Por qué lo habéis, por decirlo de alguna forma, echado?
de los profetas, ¿no? Porque lo habéis puesto ahí casi como en un rincón. Y él me dijo lo siguiente, dice, bueno, el libro de Daniel no se considera un libro, por ejemplo, como el de los demás profetas, porque está escrito posteriormente. Pero eso no significa que en el pueblo judío no haya una conciencia de que la figura histórica de Daniel fue la figura de un gran profeta. Lo que ocurre es que a la hora de elaborarse el canon, me explico, a la hora de elaborarse el canon, los rabinos que decidieron el orden del canon tuvieron en cuenta por encima de todo la cronología, es decir, la época en la que se suponía, en algunos casos, que esos libros habían sido escritos. Y por esta razón, pues el orden judío es un poco diferente al orden cristiano de la Biblia. También recordamos a nuestros oyentes que en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana ahí disponemos del episodio 1 y 2 de este programa para que puedan tener también una visión completa aquellos que hoy han tenido con nosotros el primer encuentro de este espacio de reflexiones sobre el libro de Daniel. En forma de conclusión, Tellería, ¿cómo podríamos nosotros hoy en el siglo XXI aplicar el ejemplo de Daniel? Para mí es fundamental el hecho de que Daniel, como vemos desde su juventud, en estas circunstancias trágicas que le tocó vivir, deportación, ser arrancado de su país, de su familia, de su pueblo, etcétera, es fundamental en nuestra forma de entender. Naturalmente es una opinión puramente personal nada más, pero es fundamental el hecho de que Daniel se identifica con la tradición que había recibido de sus padres y se identifica de tal manera que la hace suya. Es decir, Daniel podría muy bien, como probablemente hicieron otros compatriotas suyos, ¿no? No todos, pero sí algunos, decir, bueno, mira, ya no estamos en Jerusalén, ya no estamos en Judá, pues oye, borrón y cuenta nueva, como suelen decir, mira, venimos a vivir aquí, pues no nos tratan tan mal, pues donde fueres haz lo que vieres y ya está, ¿no? No, Daniel no toma esa resolución. Daniel más bien, de forma completamente deliberada, él toma partido a favor de una fidelidad a unos principios en los cuales había sido educado, unos principios que él, debido a la educación recibida, considera permanentes, considera eternos. Es decir, una persona será fiel, estamos hablando pues desde un punto de vista puramente humano, una persona será fiel a Dios en la medida en que haga suya la fe, hoy decimos ya entre nosotros, la fe cristiana en la cual haya sido instruido, o bien en el hogar, o a lo mejor hay personas que no han sido instruidas en el hogar, pero han sido instruidas en la iglesia, han sido instruidas pues en la catequesis parroquial, en la escuela dominical de niños, o incluso algunos hasta en la escuela, especialmente en los lugares y las circunstancias en que la escuela transmite religión cristiana y valores cristianos. Cuando la persona hace suyo ese legado cultural y religioso, cuando la persona asimila como propio todo ese bagaje adquirido, es cuando desarrolla una vida de fe. En mi opinión, como digo, que solamente es una opinión y nada más, pero digamos, la fuerza de Daniel, digamos, lo que le motiva a ser fiel, lo que le motiva incluso a desafiar circunstancias tan trágicas como las que leemos en el libro que lleva su nombre, es el hecho de que él en un momento determinado hace suyo aquello que se le había transmitido. No quiere deshacerse de ello, no quiere privarse de ello, no dice, bueno, estoy en otro lugar, pues aquello ya no sirve, no, sino que dice, aquello es permanente, aquello me enseñaron que era para siempre y por lo tanto es mío. Es decir, que contra viento y marea yo voy a ser un judío fiel. Esa yo creo que fue la clave, vamos a decir así, de la fe de Daniel, sin olvidar, por supuesto, sin olvidar que efectivamente la providencia tenía reservado a Daniel y a sus compañeros, por decirlo así, los tenía escogidos y puestos aparte para dar un testimonio muy especial del Dios de Israel en aquel momento concreto.
Pues muchas gracias, Tellería, por ese tiempo que compartes con nosotros, estos conocimientos que también compartes con nosotros en beneficio del pueblo de Dios. Que el Señor bendiga tu vida y seguir contando contigo aquí en Radio Anglicana. La verdad que es una dicha y es un honor y un regalo de Dios para Radio Anglicana. Pues muchas gracias, Reverendo Noel, y soy yo quien da las gracias a ti, al equipo y sobre todo, por supuesto, a nuestros oyentes, que como comprobamos en cada programa, son quienes realmente hacen el programa con sus preguntas y con su interés. Realmente estamos agradecidos de poder estar aquí. Amén, amén. Queridos hermanos, llegamos al final de nuestro programa La Palabra Hoy, no sin antes invitarles para dentro de 8 días encontrarnos también aquí a la misma hora para seguir reflexionando sobre este maravilloso libro del profeta Daniel. De manera que la próxima semana, si Dios así lo permite, a la misma hora nos encontramos aquí en Radio Anglicana para una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.